Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Carlos, muy buenas. Hola, buenos días. No sé, en estos momentos, en esta resaca tras la Reserva Federal, ¿cómo ves el escenario, la situación del mercado? Bueno, yo destacaría dos cosas. Como analista técnico, pues agradezco mucho a la Reserva Federal que comunique, pero a mí lo que me comunica es el mercado, ¿no? Yo me dedico a analizar lo que pasa, no lo que dicen los que hipotéticamente pues tienen algo que ver con el movimiento. Y yo diría que esta semana han pasado dos cosas que para un analista técnico son más importantes que lo que puede decir la Fed, con todo el respeto que tengo y que no puede ser de otro modo, ¿no? Porque al final eso es lo que acaba produciendo que los mercados se muevan. Es decir, pero a mí lo que me interesa es la reacción a lo que, como decía Baruch, no me importa el dato, me importa la reacción al dato. Y entonces esto es lo que un analista técnico hace finalmente. Y en ese sentido han pasado dos cosas esta semana pues de gran interés técnico. Una es la ruptura alcista de los máximos previos en el caso del Dow de transportes, aunque esta ruptura es un poco extraña porque ha tenido que ver con lo que pasaba con Avis hace dos sesiones. Es decir, la compañía llegó a subir un 200% intradía, una cosa absolutamente loca, y como que eso, al final los índices Dow son unos índices complicados, son unos índices extraños porque no cotizan por capitalización las compañías que están en ellos, sino por precio. Entonces una compañía que cotiza $200 pues pesa más que una que cotice, o 4 veces más que una que cotiza 50. Con lo que si tienes en un índice de 20 compañías una que está cotizando $200 y te sube un 200%, pues lógicamente el índice pues se vuelve loco. Y tuvimos una alza del índice que llegó a ser casi de un 15% intradía, pero luego hubo relajación de eso. De hecho, la mayoría de las compañías del índice bajaron, algunas bajaron claramente, con lo cual es una ruptura un poco extraña, pero como analista técnico me tengo que centrar en los hechos. De momento tenemos una ruptura de máximos y eso es continuidad en un proceso que se había detenido hace unos meses, reforzando otro parón más importante para mí, que es el que habíamos visto en el caso del Russell 2000 y es el que de verdad quiero señalar. Es decir, esta semana tenemos todavía alguna sesión por delante, pero esta semana vemos claramente cómo el parón de 3 trimestres que había tenido el Russell 2000 se ha roto al alza. Ya ayer con mucha claridad, esto se produjo anteayer en el Russell 2000 Total Return, hace dos sesiones, y ayer veíamos, o hace 3 sesiones, y ayer veíamos ya una ruptura muy clara de esa resistencia. Habrá que confirmarlo en gráfico semanal, pero desde luego es muy importante. Añade gasolina a un mercado que, bueno, como yo vengo señalando a cualquiera que me escucha en los últimos tiempos, pues entiendo que está muy maduro y que rupturas como esta pues le añaden gasolina, aunque si en circunstancias normales vería esto como algo muy interesante, y de hecho lo es, de hecho lo es. Tengo que decir que hay que seguir dándose cuenta de esas super resistencia ascendente que tiene el S&P 500 Total Return, un 3-4% por encima de donde estamos ahora. Y a mí me parece que podemos sobrevivir por debajo de esa resistencia e ir subiendo sin que la resistencia caiga, pero me parece bastante difícil que se rompa, con lo cual creo que es un mercado a acompañar, creo que es un mercado con el que hay que mantener un poco la posición que uno tiene, ver qué pasa en esas resistencias, pero me parece que es un mercado muy maduro, un mercado que, de hecho, en los últimos días claramente ha subido más y más sin compañía de la volatilidad, que desde hace 2 semanas no está apoyando el movimiento. Es decir, el Nasdaq ha pasado de 15.000 a 16.000 sin que la volatilidad haga un mínimo decreciente, la volatilidad del Nasdaq. Y eso es algo que debemos también solventar. Es decir, el UXN necesita hacer nuevos mínimos para estar apoyando este último movimiento alcista del Nasdaq y por tanto sus máximos, que también nos llevan hacia una resistencia ascendente que no es poco importante. Si cogemos el contrato de futuros del Nasdaq, veremos que en la última corrección del índice lo que hemos tenido es un movimiento hacia directriz alcista principal, de algo pues normal en análisis técnico. Desde ahí reconstrucción y nos movemos hacia línea si quieres, de tendencia ascendente o de resistencia ascendente por el lado contrario. Y algo por encima de los 16.000, zona 16.400, es ascendente. Esto sube unos casi 100 puntos cada día, un poco menos. Pues nos encontraremos con esa dificultad que define el movimiento de los precios desde finales de 2020.
Bueno, sin ánimo de preguntarte por la OPEP, que yo simplemente pongo en contexto, Carlos, hoy vamos a tener reunión de la OPEP, estamos viendo cómo tras 3 días de caídas en el precio del crudo se revaloriza el precio del oro negro y estamos viendo cómo en la tabla del IBEX 35 hoy se recupera el Repsol el 1,66%, medio de, bueno, hemos ido conociendo poco a poco los resultados de grandes petroleras aquí en Europa. No sé qué te parece la compañía y, bueno, dentro del sector no sé cuál sería tu favorita. Bueno, quizá en los valores asociados al proceso con alta correlación, fíjate que a lo mejor no destacaría una compañía petrolera, pero alguien que tiene mucha correlación con lo que pasa con el petróleo, podemos ver que es muy parecida a Repsol, es Tenaris, la italiana. Y Tenaris, que también es una compañía de materias primas, pues ha roto un movimiento lateral bastante claro. Y hace algunas semanas aquí desplegaba un patrón de vuelta en tipo triple suelo sobre la zona de 9, proyectando hacia la zona de 10 y hoy estamos intentando superar ese nivel. Nos deja una última consolidación que podría servir como esto muy agresivo a la zona 9.50 y desde luego si no pierde 8 pues es un valor sin problemas. Pero es un título que tiene una estructura de fondo muy importante. En todo caso, el propio Repsol, si lo queremos trabajar por técnico, deja niveles bastante claros. Podemos ver que está en una consolidación y que ahora mismo está sobre lo que podríamos considerar el primer soporte. Ayer los precios se acercan a él, sobreviven al movimiento hacia los precios y hoy estamos viendo un movimiento interesante. Si fuésemos capaces de cerrar este gap bajista que los precios dejan ayer, podríamos hablar de un setup comprador. Este tipo de vela que se deja sobre soporte descendente es lo que se llama vela de onda alta. En principio es un patrón que no marca nada más que un momento interesante. Con un cierre por encima de esa vela de onda alta sí puedes considerar que tienes indicios de suelo en muy corto plazo. Yo lo combinaría con el cierre del gap bajista que dejamos ayer en la zona del 10.91. Si tenemos un cierre por encima de 10.91 con una vela blanca como esta, estaríamos confirmando ese primer soporte y podríamos tener una forma muy agresiva de incorporarnos a Repsol, que sigue teniendo una resistencia muy fuerte aquí y que pues por encima de 12 claramente estaría marcándonos continuidad. Mientras no veamos eso, de hecho, podríamos ver una especie de cabeza y hombro invertido bastante claro. Si queremos más fiabilidad en el movimiento, pues hay que comprar por encima de 12. Yo soy más partidario, cuando las tendencias son sólidas, de aprovechar las correcciones, ir a los soportes y si se producen ciertas cosas interesantes en los soportes, trabajar antes de que caigan las resistencias. Eso te permite tener mejores ecuaciones de riesgo-beneficio, aunque a lo mejor vas a equivocarte alguna vez más. Pero yo prefiero equivocarme más veces y perder menos dinero cuando me equivoco y ganar más cuando acierto. Esto me permite construir un sistema de esperanza matemática positiva más fácilmente que comprar en ruptura cuando todo el mundo está claro de que un activo está subiendo. Y en el caso del crudo que comentabas, un poco por correlacionar, ¿no? Pues podemos ver que el movimiento de los últimos días, en el caso del crudo oil, es una bandera de continuidad, es decir, es un movimiento como el de Repsol. Lo que pasa es que el de Repsol es más amplio, dura más días, pero es al final canalizar un movimiento de mínimos y máximos descendentes que se produce contra una alza clara, una secuencia muy clara de mínimos y máximos descendentes. Ese tipo de patrón los técnicos le llaman bandera y en principio es formación de continuidad, con lo cual parece que el petróleo, pues nada, como tú decías, ha bajado 3 días, pero está en condiciones de volver a moverse hacia la zona de 85 y superior. Vamos a tener que dejarlo. Carlos Dobrado, analista de Blackbird Bank. Un placer tenerle esta mañana aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, hasta otra.